Entonces acá es una forma de graficar la función de transferencia y aplicarle una entrada de tipo rampa unitaria. Entonces, ese es el código para una rampa unitaria. Entonces acá se define el numerador, se define el denominador, se define el tiempo a donde quiero que me grafique y aplico un step al numerador y al denominador y a la vez al vector tiempo. Y de esa manera yo tengo la gráfica de una rampa unitaria. Entonces, esto de la rampa unitaria la vamos a manejar solamente así gráficamente. En Simulink ustedes ya saben pues que está el recuadro o se me olvidó ahora, el bloque de la rampa. Entonces, solamente es como tener un esquema parecido a este, pero en vez de escalón unitario, ¿qué le voy a aplicar? Una rampa, ¿no? Y ahí voy a poder obtener mi gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la respuesta a un impulso unitario? Entonces, la entrada a un impulso unitario, nosotros sabemos que y de s es igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación de primer orden me va a quedar tal cual. Y la transformada, aplicando la transformada inversa de Laplace, SYT es igual a ¿quién? A 1 sobre tau por Euler a la menos t sobre tau, o a k sobre tau en caso de que, ¿qué? De que esa, ¿qué? Ganancia sea diferente al valor de 1, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de una gráfica de impulso unitario. Entonces, acá hicimos lo mismo cuando aplicábamos el escalón unitario, pero en este caso, para nosotros hacerlo gráficamente, vamos a tener en cuenta es que el 0.3667. ¿Por qué? Porque es que el primer valor de tau en la gráfica se me va a dar es al qué? Al 0.367. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, por acá me dicen, tengo la función de transferencia, esta que está acá, 1 sobre s más 1, entonces yo lo que le voy a aplicar es una entrada, en más la entrada de impulso, pues escribes impulse de quién, de la función de transferencia, y pues aquí me va a arrojar los datos y me va a arrojar la gráfica. Lo mismo acá, tengo esta función de transferencia y hago lo mismo, defino el numerador, el denominador y aplico, bueno, acá apliqué fue un step. Pero mire este de acá. Dice, en la figura se muestra la respuesta de un proceso sospechoso de primer orden a una función de impulso de magnitud 3. Determine la función de transferencia GS del proceso desconocido. Cuando me dicen de una función de impulso de magnitud 3, ¿qué quiere decir? Que ese y de s es igual a ¿quién? A 3. A 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como si se fuese a multiplicar 3 veces la función de transferencia de primer orden. Entonces, tengo esta gráfica. ¿Cómo obtengo el valor de k? El de k lo sigo obteniendo. ¿Ah? Con los intervalos. Sí, pero entonces, ¿cómo me queda el valor de k para este ejercicio? Porque acá no lo tengo solucionado, porque era para que ustedes lo hicieran. K es igual a ¿quién? Pues, A delta de y delta de sobre y, delta de y delta sobre delta de u. De u. Pero ¿quién es delta de y? De 0 Pongámosle a 40 por 4.2. 4.5, ¿no? A No, 4. A 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. No alcanza. El 4.1 es. No, Ay, bueno, si nos vamos a 4.25. poner exactos, ya le metieron acá otra decimal. Profe, no se estrese.
Y ya le colocaron otro decimal. Bueno, digamos que más o menos 4.2, ¿sí? Aproximadamente. Menos 0, ¿cierto? ¿Y quién es mi delta de U? Mi delta de U vendría. Mire, ¿No sería 3, profe? sí, Sería la magnitud del impulso. 3, sí. O sea, sería 4.2 sobre 3. ¿Cuánto me da eso? 1.4. Entonces, la K es igual a ¿quién? A 1 sobre 4. A 1.4, perdón. Ahora tau. Acuérdense que como es un Pues tau es impulso, igual a. ya voy a hallar el 0.367. ¿De quién? De Sería 4.2. Uy, eso es nuevo. Sería 1.55. Sí, bueno, más o menos acá 1.5. ¿Sí? Entonces 1.5, llevo hasta donde haga corte con la gráfica abajo y leo el tau, que es más o menos 2.6 o 7, ¿no? 27. Ah, 66. 2.6 o 2.7, no sé. 7. Entonces, ¿cómo quedaría mi función de transferencia? 1.4, que fue lo que me dio K, sobre 1.4 sobre 2.7 S más 1. S más 1. Y listo, esa es la respuesta. Bueno. Ahora, me dice respuesta con retardo. Dice la respuesta de algunos procesos presentan retardo. También como... Cambiaron los valores, ¿cierto? Me deja ver, no. Porque es que acá es un impulso y el impulso ya se comporta de otra forma. La gráfica. ¿Sí o no? Pero se estabilizan en 4 tau o cambia. No, 4 tau. De primer orden. Sí, estamos en primer orden. En primer orden porque todos lo llevamos a la ecuación característica del primer orden, que es K sobre tau S más 1. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa ecuación de primer orden le aplico un retardo? Entonces, el retardo se representa como Euler a la menos S T sub 0. Entonces, el retardo modificará la función de transferencia estándar de primer orden. Entonces, si yo tengo esta ecuación, entonces aquí yo tengo mi ecuación de primer orden con retardo, y si a esa ecuación de primer orden con retardo le aplico un escalón unitario, ¿cierto? Que dijimos que era 1 sobre S, pero si es diferente a 1 sería un delta o solo X o K o M como lo llamábamos anteriormente. Entonces, esta ecuación queda convertida de la siguiente manera. Y aplicando transformada inversa de Laplace, me queda que YT es igual a K por delta de X, T menos T sub 0, y eso lo va a multiplicar por 1 menos Euler a la menos T menos T0 sobre tau. Donde la presencia del factor U de T menos T sub 0 muestra la respuesta en 0. Bueno, en la figura se muestra, entonces por lo menos acá tenemos nuestro escalón unitario que va de 0 a delta X. Porque en sí, mi escalón unitario dijimos que era la variación de la entrada, ¿cierto? Y esto de acá es la respuesta característica de una ecuación que tiene retardo. Entonces, este es el tiempo que se demora aquí. ¿Qué hemos dicho el tiempo muerto? El controlador. Es el tiempo que se llama el controlador en... Ajá, para tomar En como la procesar. acción. Sí, Sí. exacto. Entonces acá me dice, ejemplo, identifique la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto de la siguiente ecuación, función de transferencia. Entonces, tenemos esta función de transferencia. ¿Quién es K? K es ganancia. 10. Ajá, y acá es 10. Ok. La constante de tiempo sigue siendo el número que me acompaña a la S. En este caso vendría siendo 2. Y el tiempo muerto es el numerito que está acompañado de la S y que está elevado Es el en el tiempo, Euler. ¿no? Es este tiempo. El T sub tiempo 0, muerte. porque Pero entonces el T sub 0, exacto.
Acá es 3 positivo, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, yo aquí lo que hice fue graficar la función de transferencia sin el tiempo muerto. Entonces, grafiqué 10 sobre ¿quién? 2S más 1. ¿Listo? Y le apliqué un escalón unitario. Y esta fue la gráfica que me dio. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le coloco el tiempo muerto y grafico? Entonces, tengo la función de transferencia. Esto empieza desde acá, ¿no? Esto, bueno, es lo que teníamos anteriormente. Sería exponente a la menos S por 3 más 10 sobre todo esto. Entonces, esta es la función de transferencia. Y ahora, ¿qué pasa si esta función de transferencia que tiene retardo, yo le aplico un escalón unitario? Se demora, ¿cierto? Un tiempo para poder, ¿qué? Empezar acá, porque Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, acá viene siendo el número 3. O sea que de aquí a acá es el valor del tiempo muerto, que es igual a 3. ¿Claros? Y cuando ustedes vayan a hacer esto en Simulink, pues obviamente pues que la entrada es mi escalón unitario, pero el tiempo muerto en Simulink se representa con el bloque que se llama Transport Delay. Entonces ustedes lo colocan y esto me va a simular ¿el qué? el tiempo muerto. El tiempo muerto. Sí, señor. Pero entonces ustedes acá le dan doble clic, ¿cierto? Y colocan el valor del tiempo muerto, en este caso sería 3, ¿no? O sea, eso le va a dar es como el inicio de la parte X de la gráfica del tiempo. ¿Cómo Que así? debe de iniciar, o sea, debe de empezar a procesar o a controlar desde el 3 en adelante, o no sé. Sí, ¿no? porque mire, usted acá, O sea, solamente sí. aplicándole el escalón unitario, él ya empieza. Exacto, empieza desde cero o sea, empieza a controlar desde el inicio, ¿no? Ajá, pero Algo así. aquí ya tiene tiempo muerto, entonces se me va a demorar para responder. ¿Ves? Sí, es lo que demora como para procesar esa información que le llegó, 3 segundos y inició. Ahí sí inició. Y esta es la representación en Simulink, ¿sí? El step lo dejo tal cual, el bloque por defecto, el transport delay, lo que hago es darle doble clic al icono ese y le modifico el tiempo. En este caso, pues yo coloqué 3 porque es mi tiempo muerto, 3. Si fuese 5, pues coloco 5. Y lo que hago es acá colocar la función de transferencia y graficar. Entonces, sí, tengo esta gráfica, es la misma que está acá. ¿Listo? Profe, debería de ir siempre antes de la función de transferencia. Claro, porque es que, Sí, a ver, esta es entrada a todo el sistema. sí. Este retardo se genera es en la planta. Ah, ok. ¿Listo? Sí, sí. En la planta o en el proceso, ¿no? En la planta. Y aquí, bueno, lo que hice fue graficar acá. Tengo lo mismo acá, solamente que lo único que hice fue sacar una señal de la entrada y poder graficar. Entonces tengo acá el tiempo muerto que es 3 y empezó a reaccionar, por decirlo así. ¿Listo? Y mi entrada, ¿quién es? Acuérdense que la entrada yo la representaba como un delta de X o un delta de U, ¿cierto? Que decíamos que iba de, por lo menos en un ejercicio que teníamos de 5 a, bueno, no sé, a 2, entonces allá va el delta, ¿cierto? En este caso, pues va de 0 a 1, ese delta. Por eso es que ese escalón unitario yo lo trabajo 1 sobre S, porque es que acá es 1 menos 0. Pero si fuese un escalón de 0 a 6, ¿cuál sería ese delta de U? 6. 6 sobre S sería el escalón unitario, ¿no? Sí. Y acá está la ecuación cuando tengo una respuesta de la rampa, pues con tiempo muerto. ¿Qué más? Bueno, acá tengo otro ejercicio
Dice, eso es lo que nosotros vamos a tener, por lo menos en un sistema. Cuando hacíamos el diagrama en bloque, nosotros teníamos muchos bloques y cada bloque me va a representar a mí una función de transferencia. ¿Se acuerda que yo al último les daba unas funciones de transferencia y en MATLAB hacíamos la reducción de esas funciones de transferencia? Entonces, acá pasa lo mismo, me dice, si una de las constantes de tiempo del modelo de orden superior es mucho mayor que las otras, se toma esta constante de tiempo como la constante de tiempo efectiva del modelo del primer orden. El tiempo muerto del modelo del primer orden se aproxima por la suma de todas las otras constantes de tiempo más el tiempo muerto del modelo del orden superior. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es, tengo un ejemplo, tres funciones de transferencia. Entonces yo voy a revisar el tau. Y ese tau yo voy a escoger el mayor de ellos los tres para definir mi tiempo tau en general. ¿Sí me voy a entender? O sea, por lo menos acá yo tengo 30, acá yo tengo 5 y acá yo tengo 10. ¿A quién voy a escoger como mi tau? El mayor, o sea, tau 1, ¿cierto? Listo. Ahora, T sub 0 es la suma de los otros taus que no incluyen el tau que ustedes definieron Mayor. como tau normal. Exacto. Entonces sería T2, tau 2 y tau 3. ¿Y K quién es? La multiplicación de K1 por K2 por K3. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Me dice, estimar los parámetros para encontrar la función de transferencia para un intercambiador de calor. La curva de reacción del proceso se muestra en la figura. Dice la función de transferencia, mira, tengo la función de transferencia de la válvula, tengo la función de transferencia del intercambiador de calor y tengo la función de transferencia del sensor. ¿Listo? Si nosotros estuviéramos haciendo esto en diagrama de bloques, ¿qué hacemos? Empezamos a multiplicar, ¿cierto? Hasta obtener una sola función de transferencia. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el que vamos a escoger como tau? El 30, el 2. El 30. 30. El 30 porque dijimos que escogíamos el tau mayor de ellos los tres. Sí. ¿Y quién va a ser T sub 0? La suma de los otros tau, ¿cierto? O sea, 10 y 3. O sea que ese T sub 0 es igual a 13S. ¿Y la ganancia quién es? La multiplicación de todas las ganancias de las funciones de transferencia. O sea, 1 por 50 por 0.016. De esta manera, yo tengo una aproximación de esa ecuación, de esa función de transferencia. Entonces, la función de transferencia, ¿cómo me quedaría? K, que en este caso, ¿quién es? 0.80. 0.80, pero mire que acá tengo que multiplicarlo por el tiempo muerto, ¿no? Por Sí. Euler a la menos 13. 13S, ¿sobre quién? Sobre tau, que es 30S, más 1. Profe, dele atrás un momentico a la diapositiva de atrás. Acá es Euler a la menos Profe, T0S. porque acá también están sumando los tau con otro tiempo. Yo pensé que ese tiempo era... No. Pero el tiempo la N, o sea, si hay mucho más, o sea, si hubiera... No, eso es T a la E. Ah, yo pensé que era un tiempo. No. Yo dije, uy, Eso ¿será sí que- es T tau a la 4, a la 5, a la 6 y tengo más ok, funciones ahora de sí. transferencia. ¿Listo? Tau a la E. Ok. Ajá. Pero bueno, de esta forma yo ya obtuve mi función de transferencia. Pero si me dicen, hágala gráficamente. Profe, Pues o no. sea que el Euler, el T sub 0, el Euler que puede volver una diapositiva antes. Sí, porque es que mira, acá es Euler a la menos T sub 0. Esa. Mm. Ese TMS, ese es T sub 0, ¿cierto? Sí, T sub 0. Ah, por ese. Ah, entonces ese es el retardo que vamos a tener Ajá, siempre. exacto. Sí, ese es el... ujú. Ah, listo. El Entonces tiempo hacemos la muerto. multiplicación y lo multiplicamos y cogemos el tau más grande y ese va a ser nuestro... No, de los tres escojo la constante de tiempo más grande, o sea, 30. Y Y las ese otras viene dos las siendo sumo. mi tau. Mi tau como Y el tal. T sub 0, que es el del retardo, yo voy a usar la suma de los otros dos taus que hacen parte de la función de transferencia. Si hubiese otra función, tengo que sumarlo también, ¿sí? Sí, Entonces, ya. por eso me da 13S.
¿Sí? Entonces, la función de transferencia me queda 0.8 Euler a la menos 13S sobre 30S más 1. Pero si ahora me dicen, hágalo gráficamente. Entonces, gráficamente. Entonces, el método 1. Entonces, yo el primero que hice fue el método este que está acá. Si yo hago esto de acá, trazo una hasta donde me corte ¿quién? El Y mayor, ¿no? El Y mayor, sí, en este final. caso pues sería CDT, ¿no? El CDT mayor. Y bajo una recta acá. ¿Qué quiere decir? Ese tau me da 61.5. Pero ¿qué pasa? Como está de forma de retardo. Entonces, primero acá, ¿quién es? Acá vendría 0,8. siendo 4 menos 0, ¿cierto? Sí. Ajá. Sobre el delta de M, porque el delta de M me están diciendo que es, o sea, el delta de M viene siendo el mismo delta de U, que es la entrada, que es 5%. Entonces me quedaría 4 dividido en 5 es igual a ¿quién? A 0,8. Listo. Ahora, el T sub 0, en este caso, viene siendo este tiempo de acá. Y ese T sub 0 es 7.2. ¿Listo? Y ahora tengo que leer el T al cual yo encontré mi tau, ¿no? Que es este de acá. Después de pasar la recta tangente, este que está acá. Y eso me da 61.5. Nosotros anteriormente, automáticamente tomábamos ese valor como el de tau, ¿cierto? Sí. Que decían, pero en este caso, mire, acá hay un retardo. Entonces tengo que restarle a ese valor este tiempecito que está acá, que es 7. De 7.2. Entonces el tau me da T3 menos T0, o sea, 61.5. 61.5, mira. Acá. Sí, da 54,3. 54,3. Ah, sí. 54,3 S. Entonces, ¿cómo me queda la función de transferencia? 0.8 Euler a la menos T0S. Pero T0, ¿quién es? 7.2 S. ¿Listo? 7.2. Sí. ¿Sobre quién? Sobre el valor de tau por S más 1. Pero tau, ¿quién es? 54.3 S más 1. Entonces, de esta manera yo ya tengo 1. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo hallo de la forma como hemos venido trabajando, que es la del 0,63%? ¿Cuánto es el 0,63 de 4? 2,5. 2,53. Entonces, mire, a 2,53 trazo acá y bajo. Y eso me da 45. Pero tengo que restarle el T sub 0, ¿no? Entonces sería el 4.5 menos 7.2, eso me da 37.8 S. ¿Y cómo me queda la función de transferencia? El K viene siendo el mismo, ¿no? 0.8. También. ¿Cómo? El T sub 0 también, solo cambiaría el tau. Sí. 0.8 Euler a la menos 7.2 S sobre el valor del tau que me dio 37.8 segundos más 1. Ahora, hay otro método que es, este método es el que uno usa para hallar los valores de los controladores. Entonces se toma siempre el valor del 0.283 y el del 0.63. Entonces, ¿cuánto es el valor? El 0.283 de 4. $1.13. 1.13. Espérenme un momentico. Profe, me repite un momentico el método 3. Esto se me lentió y no escuché nada. No, el método 3 solamente se van a escoger 2 puntos de la gráfica. Se va a escoger, ya les digo,
Se va a escoger el punto. Ah, ok. Cualquiera. del- Ok. No, cualquiera no. El punto del 0.283 y el punto del 0.63. Entonces me dicen que el 0.28, el 0.28 de 4 es 1.13. Entonces voy a leer a 1.13 cuánto es ese tau, ese tiempo. Eso me da 22.5. Y ya tengo el del 0.63 porque ya lo había hallado anteriormente. Entonces, ¿cómo hallo eso? Me dice, aplicando, entonces cuando tengo la relación de estos dos tiempos, entonces tau es igual a 3 medios de T2 menos T1. O sea, de los dos tiempos que yo acabé allá. Entonces, eso me da que el tiempo 2 es 45 y el tiempo 1 es 22.5. Y a eso lo voy a multiplicar por 3 medios, que me da 33.8. Pero en este caso, ¿quién es el T sub 0? 7.2. No. ¿No? Pues no sé. Es que En me este, perdí en este método, profe. Una pregunta, no sé si me está escuchando. Ese Sí. 0,283, no sé si de pronto ya lo dijo anteriormente, pero yo entré también un poco tarde en sí, esta otra vez. nosotros tomamos dos puntos. ¿De dónde salió el A ver, 0,283? tomamos 2 puntos de la gráfica. Tomamos el punto 0.283 y Sí, el tomamos 2 puntos de la 0.63. gráfica. Por eso, tomamos el 0.283 ¿del qué? Del máximo valor de Y. Y tomamos el 0.63 del máximo valor. O del valor final, mejor dicho. ¿Sí? ¿Qué es esto que tengo acá? Miren. Sí, sí. El 0.20 y algo me dio 1.13. Voy acá y leo este tiempo. 22 es. Ahora, al 0.63 me da esto que Sí, tengo sí. acá. 45. Nos da lo mismo. Ajá. Entonces, Profe, ¿y estos métodos son para hallar taus todos? Sí. O sea, para hallar la ecuación de transferencia. Yo hago Para una hallarla. pregunta, pero es que todos los taus que nosotros estamos hallando son distintos, ¿cierto? Sí, porque O es depende que, del método. Pero ahorita o vamos para como allá. así. Depende del No sé método que si me yo entendió. use. Depende del método que yo use. ¿Sí? Entonces, tenemos este de acá, Exacto. ya llamo los dos puntos. Ok. Entonces, aplicando, tengo que aplicar esta fórmula que está acá, tau es igual a 3 medios de T2 menos T1, o sea, el T2 me representa el de 0.63 y el T1 me va a representar el del 0.28. Hago una resta, la multiplico y eso me da que tau me da 33.8, ¿qué? Segundos, perdón, segundos, S. Ese. El T sub 0 yo lo voy a hallar T2 menos tau. Esas son fórmulas ya definidas. Siempre ustedes la van a aplicar. T2 menos tau. O sea, el tiempo del 0.63% menos el tau que usted acabó de hallar y eso me da 11.2. ¿Listo? La ecuación me quedaría 0.8 Euler menos 11.2 S sobre ¿quién? 33.8, que es el valor de tau S más 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una tabla comparativa de el método aproximado, que fue el que hallamos acá, aplicando esto, y los otros métodos vienen siendo métodos gráficos. Entonces, la ecuación... La aproximada es la que más, bueno, como su palabra lo dice, ¿no? Se me aproxima a la realidad, ¿no? Entonces esta sería como mi función de transferencia, ¿sí? Ahora, yo todo lo voy a comparar respecto a esa. Por lo menos el método 1, el tiempo sub 0, me da 7.2, este me da 7.2 y este me da 11.2. O sea, este está un poco más cerca, ¿a quién? Al 13, ¿no? Listo. Ahora, el tau para el método aproximado me dio 30, pero en este me dio 54.3, en este me dio 37.8 y en este me dio 33.8. ¿Qué quiere decir? Que este valor que está acá
es un poco más cercano a este valor que está acá. Y sin embargo, este valor también está un poco cercano a este, porque está como en el rango de los 30. Entre el mismo rango, sí. Ajá, de 30 que no, si ya se pasa a 40 ya no me sirve, ¿sí? Listo. Y la diferencia entre estos dos, bueno, no, la coloco acá, pero esa no es como, no es un parámetro para yo determinar cuál método es mejor o cuál no. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros colocamos un tau mayor, ¿cierto? Un tau mayor, el tau, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la respuesta? Se me va a demorar más tiempo en estabilizarse, ¿cierto? Pero entonces uno con estos métodos, uno lo que busca es que los métodos se aproximen a lo aproximado, por decirlo así. Entonces, si yo veo estos resultados de acá, a mí me interesa es más lo que se me aproxime al tau y de pronto sí al tiempo muerto. Entonces, ¿cuál es el mejor método de todos? El 3, ¿no? El 3 El en 3. este caso, ¿no? Por eso. Entonces, por eso es que en la teoría, o sea, yo lo que hice fue que lo hiciéramos por los dos métodos que ya habíamos anteriormente visto y agregué el otro método. Entonces, uno en control, en la mayoría de ejercicios, uno usa este método. ¿Por qué? Porque me da un resultado más aproximado a lo que yo quiero. ¿Listo? Sí. Profe, ¿y nosotros porque siempre tomamos bueno, no sé, si queremos de pronto una respuesta más rápida, tomaríamos el tau menor, ¿cierto? ¿Y por qué nos basamos en el mayor en este? Pues no sé si eso tenga algo que ver ahí. ¿Cómo así? Si el tau O sea, menor... acá Si en esta miren, ecuación nosotros tomamos el tau mayor, no, ¿cierto? no, eso Pero siempre... eso ya es algo Eso ya es estipulado. por reglamentación, eso ya es Ok. Eso ya es estándar, es un Sí. método. Eso es un método que se llama el método de curva de reacción. Eso ya, pues el que hizo el método, ¿no? Es el que sabe Sí. todos esos parámetros y Sí, todo. sí. Pero eso ya es estándar. No es porque yo quiera agarrar el 0.28 y el 0.63, no. Son esos valores porque es un método. ¿Ves? Sí. Y aquí vamos a mirar rápidamente esto, muchachos, como para que no quede así el tema del segundo orden. Esto es una representación de un sistema de segundo orden. Pues aquí está toda la parte matemática, cómo se obtiene. Llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación característica de una ecuación de segundo orden. Entonces tenemos K, ¿cierto? Tau al cuadrado por S al cuadrado más 2 por... La razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento por tau por F más 1. Por XS, que puede ser una entrada que ya dijimos sea escalón unitario, sea ¿qué? Rampa o sea impulso, cualquiera de las dos. Acá pues hay que evaluar también lo de la estabilidad, lo que vimos al principio de la diapositiva, que si es estable el sistema o no. Bueno, entonces acá eso es como una forma de representar la estabilidad, hallando las raíces, usando esta tabla que está, esta ecuación que está acá. Bueno, entonces existen respuestas sobre amortiguadas, subamortiguadas y no amortiguadas, dependiendo el valor de quién. De la razón de amortiguamiento. De la razón de amortiguamiento, exacto. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es lo mismo que esto. Y es lo mismo que esto, en función de la razón de amortiguamiento y WM. ¿Sí? Cualquiera de las tres ecuaciones. Entonces, por lo menos tenemos una respuesta a un escalón. El escalón, pues sabemos que es 1 sobre S o M sobre S. Entonces tenemos nuestra ecuación de segundo orden y yo lo voy a multiplicar por esa entrada, por ese escalón, y voy a tener en cuenta tres parámetros. Si el sistema se comporta como un sistema sobreamortiguado o no oscilatorio. ¿Qué quiere decir? Que este valor me va a dar menor que 1, mayor a 1, perdón. Entonces, si me da mayor a 1, estamos hablando de un sistema sobreamortiguado o no oscilatorio, ¿sí? Y estas son las ecuaciones. Si me da igual a 1, ¿qué quiere decir? El sistema es críticamente amortiguado. Entonces, por lo menos acá, mire, el que me da críticamente amortiguado, ¿cómo me da la respuesta?
Espéreme a ver si yo cambio el puntero. Mire, si me da 1, mire cómo me va. No tiene tantas No tiene. oscilaciones. No oscila, ¿sí ve? Porque dice, este no es sin oscilación. Pero si es mayor a 1, por lo menos este 1, 2. Mire, este 1. Se me va a demorar un poco en qué? En responder, ¿no? Y estabilizarse. Por lo menos este 4. Mira, acá tengo otro. Acá. Pero si ahora me da menor a 1, es subamortiguado u oscilatorio. Mire, todos estos que tengo acá. La respuesta cómo me va a dar. Pero al final lo que yo quiero es que a pesar de que haga todo esto que está acá, la salida que O sea, se me estabilice, ¿no? multiplicada. Exacto. Y esas son las ecuaciones. Entonces acá hay un ejemplo de cómo sería la respuesta. Y tenemos este ejercicio, rápidamente. Me dice, para las siguientes funciones de transferencia, indico si son sobreamortiguados, si son críticamente amortiguadas o son subamortiguadas. Y me dice graficar la respuesta. Entonces tengo esta función de transferencia. Y(s) es igual a 10 sobre 4s al cuadrado más 10s más 1. Nosotros sabemos que esta es la ecuación general de un segundo orden, ¿no? K es igual a tau cuadrado por ese cuadrado más, bueno, eso. Entonces, ¿quién es K? K sigue siendo el 10. mismo 10. ¿Quién es tau? Acá mire que el término que me acompaña al S cuadrado viene siendo mi tau, ¿cierto? Pero ese tau está al cuadrado, ¿cierto? Mira acá. S cuadrado y el término que me acompaña al S cuadrado es el tau, pero el tau está al cuadrado. Entonces, tau al cuadrado es igual a ¿quién? A 4. Pero necesito hallar el valor de tau. Y tau es igual 2. a raíz de 4, me da 2. Ahora yo tengo este término que está acá, que es 2 E por tau por tau, perdón. Entonces, yo sé que ese valor es ¿cuánto? 10, mire. 10 es la multiplicación de 2 por E por tau, porque es el término que está acompañando a ese. Entonces, ese término me vale 10. Y yo de ahí tengo que despejar ¿qué? La razón de amortiguamiento. La razón que, de pues, amortiguamiento, ya que es tenemos también tau, ¿no? Exacto, entonces lo que hago es reemplazar 10 sobre 2 por 2 y eso me daría 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me dio mayor a 1, quiere decir que el sistema es sobreamortiguado. ¿Sí? Ahora me voy para la siguiente ecuación diferente, la función de transferencia. Entonces, ¿quién es K? Sigue siendo 10. ¿Quién es tau? Sigue siendo El mismo tau al 4. cuadrado, 4. Y tau solito vendría siendo raíz de 4 igual a ¿quién? A 2. Y 2 por E por tau es igual a ¿quién? Al número que está acompañando a la S. O sea, sería 4. Y despejo E y eso me da 1. ¿Qué quiere decir? Que el sistema es críticamente amortiguado. Y lo mismo hago con la otra ecuación. ¿Quién es K? Sigue siendo 10. ¿Quién es tau? Al cuadrado sigue siendo 4 y tau solito viene siendo 2. Y 2 por E por tau, ¿cuánto me da? 1, ¿no? Porque mire. Y eso me da que E es igual a 0.25. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está aquí. Subamortiguado. Y, mira acá, esta foto es la misma de acá, ¿no? Ahora sí tengo esta ecuación diferencial. Ecuación diferencial no, función de transferencia. Entonces, ¿K quién es? 10. Es 10. Ajá. Tau al cuadrado sería El 4, mismo ¿cierto? 4. Y raíz sería 2, o sea, el tau. Y 2 por E por tau es igual a 10. 10. Y eso me da que es igual a 2.5. O sea, es que